¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo te va, Hernán? Bien. ¿No te da la sensación a veces como que uno dice, y bueno, pero ahora se ponen todos a discutir algo que ya dijimos? Sí. Qué triste, ¿no? Ojalá que algún día, ojalá que algún día tenga preponderancia, o por lo menos que prenda la discusión seriamente y con profundidad. Hoy temprano teníamos la chance de hablar con una referente del gremio de SUTEBA de La Matanza, con Romina del Pla, secretaria general de SUTEBA, y le preguntábamos, ¿no? Porque ella en algún momento diferenciaba, que me parece que está bueno ponerlo en discusión, diferenciaba un conflicto docente y un conflicto educativo. Y el conflicto docente tenía en primer lugar una situación sobre el tema salarial, y el tema educativo tenía un número enorme de aristas. Sí, por ahí uno puede decir, bueno, todo es parte de un mismo conflicto y tiene que ver de la manera en la que el Estado dispone que se eduque, ¿no? O sea, algo que hemos planteado. El Estado va ninguneando al sistema de educación tal y cual lo conocemos y empieza a generar un montón de líneas paralelas, si se quiere, que se suponen van a educar y que lo único que hacen es titular. Bueno, sí, efectivamente la diferenciación es correcta, es algo que venimos hablando hace rato por este medio, y como señalábamos antes, digamos, si tiene que ver con la línea que venimos trabajando desde el primer día, la historia argentina aburre, sobre todo en los últimos 60 años, pero no porque sea una historia en la que no pase nada. Es una historia en la que pasan muchas cosas. Lo que pasa es que siempre pasan las mismas. Es decir, siempre estamos discutiendo exactamente lo mismo. Discusión de todos los años. ¿Cuántos días de clase van a perder los chicos por paro docentes? Discusión de todos los años. ¿Cuántos chicos van a dejar de comer por los problemas de los comedores estudiantiles, escolares? ¿Cuántos chicos van a tener problemas en la escuela porque las aulas se caen a pedazos? ¿Cuántos docentes van a tomar este año licencia por razones de tipo mental? La licencia por ¿cómo se llama? La licencia por problemas psicológicos es gigantesca en la provincia de Buenos Aires. En las otras es menor, simplemente porque en algunas no se reconoce y en otras se le reconoce con más dificultad. Pero el agotamiento físico, intelectual, psicológico del docente, incluyendo aquí a las autoridades de los colegios, es un tema recurrente todos los años. Los docentes están locos y no se puede educar de esa manera. Pero bueno, ¿cuánto hace que venimos diciendo esto? ¿Cuánto hace que venimos señalando esto? Mucho antes, inclusive, digamos, vos por tu cuenta y nosotros... No, pero es una cosa que tiene décadas. Sí. Es una cosa que tiene décadas. Entonces, lo primero que tenemos que recordar ahí es que cuando algo supera lo inmediato, no es una casualidad, es una causalidad. ¿Sí? Como recordemos el gobierno del nunca bien ponderado Menem, digamos, cuando le descubrían un funcionario corrupto, bueno, es una casualidad, hay tantos funcionarios que, bueno, entre tantos uno, sí. le descubrían dos, le descubrían tres, y bueno, ya hay un momento que eran todos, entonces bueno, no puede decir que es casualidad, si es un gobierno de ladrones. Acá es lo mismo, cuando vos estás diciendo todos los años que los comedores no tienen plata, que los docentes están con un sueldo miserable y este año incluso igual que el año pasado, ya no solamente no se les mantiene el valor del salario, sino que hay una rebaja brutal del salario, de un salario que ya es paupérrimo. Cuando vos todos los años decís estas cosas, decís, bueno, acá hay una causalidad, es decir, acá hay una razón por la cual no es este gobierno, ni el anterior, es la clase social que domina la Argentina, la que ha decidido que hay una vasta porción de la población sobre la que ejerce su dominio y de la cual extrae su riqueza, que no tiene que ser educada, que tiene que ser abandonada a la brutalidad más general. Entonces, cuando decimos que hay un problema educativo, estamos diciendo que hay un problema de la naturaleza de la sociedad en la que vivimos y de su estadio actual. Es decir, hay un problema no tanto de este o aquel gobierno, ni siquiera de esta clase política, sino que hay un problema de esta sociedad como tipo de sociedad en un momento de su descomposición social. Es decir, es una sociedad que no puede educar, y que si vos querés tener una educación en serio, necesitas otra sociedad.
Esa es la conclusión más elemental a la que arribamos cuando nos damos cuenta que el problema educativo, que es más amplio que el problema docente, es un problema de décadas. Entonces, me parece que esta huelga es, digamos, más de lo mismo. Ya suena aburrido porque el problema ya lo saben, ya lo sabemos todos. Digamos, no podemos seguir hablando en los mismos términos como si no supiéramos que los problemas están en otro lado. Por eso esta discusión que decía Romina me parece muy pertinente. En la charla un poco que teníamos con ella, me parece que esto se cae de maduro, lo hemos planteado aquí. Acá pasa algo muy profundo que creo, en gran medida, hay muchos que no se atreven a decir. O sea, cada vez más veo una necesidad, porque los actores que están en danza son actores que han jugado políticamente en distintos espacios y hoy se sienten atados de pies y manos para discutir esto. Seguramente hay mucha hipocresía en este ambiente. Es que seguramente... Porque vos fíjate cuáles son las soluciones que te proponen. Son soluciones del orden de lo pedagógico. Bueno, a ver, a lo que voy es a lo siguiente. A ver, nosotros lo hemos planteado aquí. La discusión de si la ley federal o la ley nacional es una reverenda mentira, desde el punto de vista que es la partición de la educación en la República Argentina. Porque una de las cosas que charlábamos hoy temprano, decía en su momento cuando hacíamos mención al tema del paro, lo que nos decía Romina era, bueno, lo que pasa que durante todo este tiempo tampoco se dijo que en Tierra del Fuego estuvo de paro y que no hubo clases en Jujuy. Bueno, nosotros lo hemos dicho porque hemos hablado con docentes de todos esos sectores. El tema es que cuando Baradel, como figura referente en la provincia de Buenos Aires, después de las tensiones del caso, acordó lo que acordó en el distrito más importante, se apagó la discusión sobre el conflicto docente. Y en esto tiene mucho que ver los docentes de la provincia de Buenos Aires, tiene mucho que ver la referencia de los dirigentes que van a la cabeza de SUTEBA y de CETERA. Y el problema es que son quienes acompañaron supuestamente la reforma de una ley que potenciaba a la Argentina a nivel educativo, y quienes acompañaron de él. Entonces digo, están atados de pies y manos para decir, esto es un fracaso, hay que renovarlo. Vamos a tener discusiones salariales insistentemente, sobre infraestructura todo el tiempo. Vamos a mirar el ojo ajeno, porque la dirigencia de esa misma CETERA en la ciudad de Buenos Aires discutía la situación paupérrima de los edificios en la ciudad, cosa que acuerdo, pero sin mirar lo que pasa en otras provincias como Chaco, Jujuy... O provincia de Buenos Aires. O provincia de Buenos Aires. Entonces, se tiran la pelota unos a otros y no son capaces de decir, miren, la verdad todo es un desastre. Dentro del desastre hay algunos puntos como para destacar que se salvan medianamente, pero la realidad es que no podemos ir a una educación partida en la que tenemos un ministerio que no tiene escuelas. Ese es un primer problema. Ahora, volvamos a la de reflexión anterior para ubicar este problema ahí adentro. Suponete que nosotros discutimos la ley federal y decimos está mal partir la educación. No importa. ¿Por qué digo no importa? Porque hay un punto en el cual el problema no es pedagógico. El problema es de la estructura social. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros viviéramos en otro tipo de sociedad, donde esa sociedad buscara un desarrollo parejo de toda la estructura nacional, entonces no tiene ninguna importancia si la educación de Tierra del Fuego es distinta de la educación de Salta. ¿Por qué no tiene importancia? Porque Tierra del Fuego y Salta serían lo mismo que Ciudad de Buenos Aires o capital o provincia. El problema es que vivimos en un tipo de sociedad que promueve sistemáticamente, que se asienta sobre y que gana en esas desigualdades permanentes. Por lo tanto, en ese contexto, la ley federal es un desastre. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es pedagógico, no es si tiene que haber una educación descentralizada o centralizada. Sí, en este contexto es mejor que sea centralizada, pero no salimos del núcleo del problema. El núcleo del problema es el tipo de sociedad. Esta sociedad no puede educar. A ver, la ni centralizada ni descentralizadamente. Eduardo, igualmente, la salida en el punto en el que estamos, si no se centraliza, es imposible. A ver, o sea, como primer paso la centralización es buscar un norte común. Estamos de acuerdo en que yo estoy de acuerdo, por lo menos nosotros tenemos esa posición de que la centralización educativa hoy sería progresista. Claro. Estamos de acuerdo. Sí, sí. Si no olvidamos que el problema es más general todavía. En una sociedad que se descompone como esta,
Obviamente la regionalización, la descentralización es la expresión del proceso de descomposición. Sí. Una centralización ayudaría a pelear contra ese proceso y ayudaría a recomponer parcialmente ese proceso, pero solo en el contexto de el problema más general todavía, que es este tipo de sociedad. Por eso hay un problema educativo, además de un problema docente, y por eso el problema docente no es simplemente un problema salarial, porque ahí hay dos cuestiones que hay que meter sobre la mesa. Está bien distinguir cuestión docente de cuestión educativa, pero también cuando hablamos de la cuestión docente tenemos que discutir y tenemos que poner sobre la mesa la cuestión sindical y la cuestión más general del tipo de sociedad, porque los docentes de la Argentina ganan lo que ganan y tienen el nivel de vida que tienen porque viven en la sociedad que viven y no esperen otra cosa. Cuando vos observás qué pasó con la educación Suecia estamos hablando, Suecia, en los 90 te vas a encontrar con una sorpresa. La educación sueca de los 90 revirtió buena parte de lo que se supone que era una educación modelo. Entonces es un problema más general que tiene que ver con el tipo de sociedad en el que vivimos. Perdón, ¿para mejor? Para peor, para peor. Y volvamos al tema de la hipocresía. Porque todas estas modificaciones del orden de lo pedagógico siempre se pasan como modificaciones progresistas, es decir, como una forma mejor de educar. Y el problema es que en una sociedad que no gasta los recursos suficientes, no hay forma mejor de educar. La educación, como todo, es un trabajo, hay que gastar una cantidad de energía social. Si la sociedad no decide gastar esa energía social, ese trabajo se va a realizar mal. Por lo tanto, el problema básico sigue siendo el mismo. ¿Cuánto vamos a dedicar a educación? ¿Y cuánto a otro tipo de cosas? ¿Cuánto vamos a gastar en la promoción de los individuos de una sociedad? ¿Y cuánto vamos a gastar en la explotación de la masa de esos individuos? Entonces, cuando nosotros vemos que esto pasa en la Argentina de un modo muy terrible, y pasa en Suecia de un modo menos terrible porque es una sociedad más rica que la Argentina, pero pasa igual, y pasa en Estados Unidos, y hay una crisis mundial de la educación, entonces tenemos que ver este problema. ¿Dónde está el núcleo del asunto? En el tipo de sociedad. Este tipo de sociedad hace 50 años que ha decidido que no quiere educar a la masa de la población mundial. Por eso los problemas que se ven en la Argentina se ven en todo el mundo, más graves o menos graves, pero se ven en todo el mundo. No hay que perder de vista este punto, porque si no, entonces cuando incluso nos limitamos a la cuestión docente, nos limitamos allí a la cuestión puramente sindical. Y tenemos que dedicarnos a entender que la cuestión sindical solo tiene sentido en el marco de una lucha más general. Por eso cuando uno dice el socialismo es la única solución seria a todos los problemas, lo está diciendo en serio, no está diciendo una chicana del orden de lo político para ver si gana un par de votos más en la próxima elección. Estamos diciendo, este tipo de sociedad no puede educar. Ese me parece que es el núcleo de la discusión. Eduardo, buena semana. Igualmente para ustedes. Chao, hasta la próxima.